Ya está bien. ¿Ahí está bien? Sí, ¿Sí? exacto. Ok, ya. Buenos días, compañeros, buenos días, profesora. Somos el grupo 6 y nos ha tocado lo que es la ley de la reforma constitucional, en este caso el artículo 90, que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República. Voy a hacer una pequeña introducción. Mi nombre es Laura Pacori Estrada, ¿no? Como les estaba mencionando, el artículo 90 de la Constitución Política del Perú prohíbe la reelección inmediata de los parlamentarios de la República. ¿Cómo nace este contexto? Por la profunda desconfianza por la ciudadanía hacia el Congreso y por los cuestionamientos al desempeño de las clases políticas. Dicha modificación tiene como finalidad principal, ¿qué cosa? Promover la renovación de la representación parlamentaria, autoridades tanto regionales, locales, ¿no? Para así también fortalecer la democracia y evitar la consolidación de las prácticas políticas negativas que están asociadas a una permanencia prolongada en el poder, arraigados en el poder, como quien dice. Sin embargo, esta reforma también que ha generado un debate jurídico y político respecto a su impacto en el derecho a la participación política, a la experiencia legislativa y la continuidad de las políticas públicas, convirtiéndose en un caso mayormente relevante dentro del análisis del constitucionalismo y la reforma del sistema democrático peruano. Quiero mencionar más o menos un caso para que tengan conocimiento en este caso, ¿no? Eh, a ver, acá está, lo voy a poner aquí. Ya. La ley que, en esta caso la ley que veía la norma que prohibía la reelección inmediata de los parlamentos es la ley 3096. El 27 de enero vamos a tocar este tema de una demanda que tuvo esta ley, ¿no? El 27 de enero del 23, 5.251 ciudadanos presentaron ante la ATC una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley, la cual que prohibía la reelección inmediata de los congresistas. ¿Y qué sostenía su demanda? La que dice que esta vulneraba los derechos fundamentales como el derecho de la participación política, así como los derechos de elegir y ser elegidos consagrados en la Constitución. El 20 de noviembre del 23, el TC emitió su sentencia 001-2023 en la que analizó la demanda presentada. El 13 de noviembre del 23, el Pleno del Tribunal, ¿no?, declaró infundada esta demanda, concluyendo por unanimidad que la prohibición de la reelección inmediata no es inconstitucional y que no vulneraba los derechos, ¿no?, de la participación política, ni los derechos de elegir y ser elegido, ¿no? Que esta restricción se encuentra dentro de los límites constitucionales. Este caso, bueno, no, representa también un precedente judicial y político real, reciente, en torno al tema de la reelección parlamentaria y la interpretación constitucional de los límites a los derechos políticos. Más o menos para que tengan una idea, yo también tuve la oportunidad de conocer un poco más. La ley 3096, ¿no? Esta reforma, ¿no? Era la que se encargaba de prohibir la reelección inmediata de los parlamentarios de la República. Este cambio se oficializa con la incorporación del artículo 90-A en la Constitución, la cual establece que los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo de manera inmediata en ese mismo cargo. Esta norma se publicó el 10 de enero del 2019, entró en vigencia al día siguiente, tras la ratificación de la ciudadanía mediante el referéndum que fue nacional el 9 de diciembre del 2018, ¿no? ¿Cuál era el objetivo principal? Una reforma que pueda promover la alternancia y renovación de los representantes legislativos, respondiendo, ¿no?, a la demanda de la ciudadanía para que haya mayor transparencia y confianza en el sistema político, ¿no? En este caso, como se dice, ¿no?, el Tribunal Constitucional determinó que la prohibición de la reelección inmediata no vulneraba el derecho a la participación política ni los derechos a elegir y ser elegido, ¿no? Como se mencionaba. Pero, ¿qué sucede en la actualidad? Tocando un poquito, como si una pequeña introducción para estar informados. Ustedes saben que después de 32 años el Perú retorna a la bicameralidad con 91 votos, ¿no? En este caso retorna al Senado. ¿Cuál es esta ley de reforma? La 31988, ¿no? Esta es la que va a restablecer la bicameralidad en el Congreso de la República, que fue publicada oficialmente el 20 de marzo del 2024. Y esta reforma que está modificando de 50 hasta 53 artículos de la Constitución,
y elimina la prohibición de la reelección inmediata de los parlamentarios, o sea, el artículo 90-A, la cual, ¿no?, ha sido incorporada, que fue incorporada con la ley 3096. Quiere decir que el artículo 90-A está derogada por la disposición complementaria derogatoria de esta ley, la 3198-8, con efectos a las próximas elecciones generales que se vienen ahora en el 2026, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿No? La prohibición de la reelección inmediata ya no formará parte de la constitución vigente para la organización del Parlamento. ¿Esta reforma cuándo será aplicada? En las elecciones generales del 2026, cuando se va a elegir este nuevo Parlamento bicameral, integrado por 130 diputados y 60 senadores. A partir de este momento, ya los legisladores van a poder postular inmediato al periodo consecutivo, tanto como diputados como senadores, según estas nuevas reglas establecidas en la reforma. Sigue mi compañero, por favor. No. Bien, muchas gracias, colega, por, por cederme el uso de la palabra. Profesora, muy buenas tardes. 12:23. Voy a ser lo más resumido posible, toda vez que aún todavía existen grupos por Sí, por exponer. favor, de tu grupo mismo son varios, o sea, Sí, avance. sí, doctor. Muchas gracias, doctora. Bien, respecto a lo vertido por nuestra exponente Laura Pacori, me toca disertar lo que es el marco conceptual. En conclusión, la reforma constitucional es el proceso formal para poder modificar parcial o totalmente una constitución. Dos, la reelección parlamentaria. Se define como la posibilidad de un congresista postule nuevamente al cargo de manera consecutiva. Tercero, la prohibición de la reelección inmediata. Ya hemos visto en varios casos que ha sido de interés público y político. Esto implica que los parlamentarios ya no puedan postular al mismo cargo en el periodo inmediatamente siguiente a aquel en que ya ejercieron su función. Quinto, el derecho a la participación política. Es un derecho fundamental reconocido tanto en la Constitución como también en los instrumentos internacionales de los derechos humanos consagrados en el pacto, ¿no? Por último, el principio de alternancia democrática es un principio esencial para el sistema democrático que garantiza la renovación periódica de los gobernantes mediante las elecciones libres. Por último, la representación política se refiere al vínculo entre los ciudadanos y sus representantes, electos quienes actúan en nombre del interés general. Bien, cedo el uso de la palabra a mi siguiente compañero. Gracias, doctora. Ok, gracias compañero. Maestranza, profesora, ante todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Marcos Alberto Jiménez y en esta parte me ha tocado hablar con respecto al análisis de la ley de la reforma constitucional enfocada desde una óptica del control ciudadano, ¿no? Como ya hemos visto, los antecedentes del efemérides de esta reforma constitucional ya expuesta por mis colegas. Compañero, disculpe, Sí, ese es, dígame. me toca a mí, compañero, disculpe. Sí, ya, correcto, colega. Siga. Listo. Doctora, buenas tardes, compañero, buenas tardes. Continuando con lo que es del caso de la reforma constitucional, prohíbe la reelección inmediata de parlamentos de la República. En eso nosotros hemos sacado la ley del derecho de la Constitución. En contexto del problema, la reforma del artículo 90 de la Constitución surge con un contexto de crisis, de representación, pérdida de credibilidad del Parlamento peruano. Diversos sectores de la ciudadanía perciben, muchos congresistas priorizan, ¿no?, sus intereses de relación por encima del servicio público, en lo que generó la desconfianza en las instituciones democráticas debido al Estado de Derecho. Ante esta situación, se planteó, ¿no?, como una solución de rotación en el ejercicio del poder, con el objetivo de ¿qué? De limitar una concentración de acumulación del poder político, renovar la representación parlamentaria, incentivar una mayor responsabilidad y compromiso durante el mando. Siguiente, por favor. La evolución de las reformas. Tenemos la evolución de la reforma, por favor. Los antecedentes históricos y la evolución en el Perú. Varios presidentes de la República fueron previamente parlamentarios, como por ejemplo, ¿no? Hemos tenido Fernando Belaúnde Terry, ha sido diputado en 1946. También tenemos, como por ejemplo, Alan García Pérez, diputado en 1980.
y también Valentín Paniagua Corazao, presidente de la Cámara de Diputados del Congreso. Esto no nos dice que durante esos años, 2005 y 2006, se discutió en la posibilidad de retornar una constitución de 1979, aunque sin éxito, debido a que no contemplaba las instituciones actuales como la Oficina Nacional de Procesos Electorales o la Defensoría del Pueblo. En el 2018, tras escándalo de la corrupción conocido como el Consejo Nacional de la Magistratura, impuso el presidente Martín Vizcarra impuso un paquete de reformas constitucionales en estos años, entre ellas la reorganización del sistema político y del Congreso, en lo que reabrió el debate sobre la reelección parlamentaria. Siguiente, por favor, donde tenemos también el nuevo rostro del artículo 90. En esto, ¿no? En la reforma constitucional, el artículo 90-A, como resultado del proceso de la reforma, en el 2019 se incorporó el artículo 90-A, la Constitución Política del Perú, estableciendo de una manera expresa la prohibición de la reelección inmediata de los parlamentarios. El texto señala que los parlamentarios no pueden ser reelegidos en el mismo cargo. Con esta modificación, el artículo 90 regula actualmente la estructura y funcionamiento del Congreso unicameral, que quiere decir el sistema compuesto por una sola Cámara de Representantes, ¿no? El artículo 90-A se centra específicamente en la prohibición, reelección inmediata, demarcando un hito en la historia constitucional reciente. Siguiente, por favor. Ya no, ya. Sí, continúan. Ya. La ley de la reforma constitucional, ¿qué tiene como finalidad la reforma? La prohibición de reelección inmediata tuvo como objetivos principales recuperar la confianza ciudadana del Congreso, evitar un uso del cargo parlamentario con fines electorales, fortalecer la democracia mediante la renovación periódica de representantes. No obstante, la reforma también generó, ¿no? En un debate, pues algunos sectores sostienen que limita una profesionalización de labor legislativa y continuidad política. Con esto, para terminar, la importancia constitucional, doctora, compañeros, el artículo 90, al representante de un cambio estructural del sistema político peruano, reflejando una tensión entre valores democráticos, la renovación del poder, la experiencia y continuidad legislativa. Muchas gracias, doctora, compañeros. Paso a mi compañero. Por favor, gracias. Por favor, digan sus nombres, por favor. Mi nombre es Correcto. doctora Héctor Aguilar Nina, doctora. Estoy con una laptop de un compañero que me prestó en el trabajo, doctora. Está bien, Aguilar. Ya, 2 minutos más con el resto, por favor. Son varios. Ya terminó. Marcos. Correcto. Entonces, le estaba comentando, el análisis de la ley de la reforma constitucional, mi enfoque va a estar orientado siempre al control ciudadano. Entonces, frente a este escenario, la prohibición de la reelección inmediata se planteó pues como una respuesta constitucional orientada pues a promover la alternancia democrática, ¿no? Y eso lo hemos palpado en el artículo 206 de la Constitución Política y en concordancia con el artículo 2, inciso 22 de la Constitución, ¿no? Y el artículo 31 que nos habla de la democracia directa. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Hay dos puntos críticos. El análisis crítico de la reforma presenta pues aspectos positivos como la renovación, ¿no? Del Parlamento, el fortalecimiento de la alternancia y la mejora de la perspectiva de la ciudadanía, ¿no? Desde el punto de vista de la óptica ciudadana. Entonces, por favor, retrocede. Ya, no, antes, ya, ok. Entonces acá he hecho un análisis con respecto al impacto en la representación política del ojo público, ¿no? He mostrado acá los efectos de la legitimación ciudadana, que bueno, que la prohibición de la reelección puede fortalecer la confianza en el electorado, ¿no? Que se ha perdido hoy en día, ¿no? El otro punto es rediseño del sistema electoral. El campo de la dinámica electoral puede favorecer, pues, el mejor control ciudadano sobre los políticos, vigentes, ¿no? El fortalecimiento también de la alternancia política que hemos hablado muy ampliamente a través de estas leyes que promueven pues las voces de los nuevos políticos emergentes. Siguiente, colega.
Siguiente. Anterior. Ya, correcto. Esa es la consecuencia de los partidos políticos. Tenemos dos impactos. Uno es el impacto de la cohesión interna con respecto a al fraccionamiento que existe entre los integrantes de los partidos políticos, ¿no? Y el otro aspecto es el tema del financiamiento de los recursos que el Estado les asigna a los partidos políticos, que de alguna manera no administran bien y por tanto, pues hay una desnaturalización con respecto a estos recursos. Siguiente, colega. Entonces, hemos visto cuál es la visión ahora del ciudadano sobre esta reelección. Vamos a ver cuatro aspectos fundamentales que he estudiado, que es las expectativas de renovación política. El otro es el tema de la percepción de la corrupción, del ojo público, ¿no? El otro tema tiene que ver con el tema de la reacción de los cambios legislativos y el tema de la movilización social, porque es un principio constitucional, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios. La ciudadanía puede organizarse para ejercer, pues, un control más efectivo sobre sus representantes. Siguiente, colega. Sobre ello he hecho un análisis de una encuesta, de los cuales he determinado los siguientes indicadores, que el 75% de este índice de percepción nos dice que hay un aumento de participación ciudadana. ¿Qué significa? Que la gente está más participando en actividades ciudadanas que hacen reformas integrales, ¿no? El 60% nos pide, pues, el tema de la lealtad partidaria, es decir, que no quieren tránsfugas, ¿no? El 50% nos habla de la percepción de la corrupción, que sí está enquistada, obviamente, no lo podemos negar. El 40% nos habla de la estabilidad política y el 65% nos dice, pues, que todavía hay una confianza en las instituciones públicas, ¿no? Como hemos visto, estos son los efectos que producen, pues, estos temas que son de materia de análisis concienzudo, pues, en temas de reelecciones de la política. Eso sería todo de mi parte. Le cedo a mi compañero. Muchas gracias. Buenas tardes, vamos a continuar con lo que serían las conclusiones. La primera conclusión es la regulación constitucional de la reelección. La Constitución Política del Perú regula de manera clara la reelección de autoridades elegidas por voto popular, tanto a nivel nacional, regional y local. Esta regla busca evitar la concentración de poder y promover la alternancia democrática y garantizar que ninguna autoridad se perpetúe en el cargo. Como segunda conclusión tenemos el equilibrio entre poder y control ciudadano. El objetivo central de esta reforma es equilibrar la relación de poder entre los ciudadanos y sus representantes. Por ello, la reforma busca que el ejercicio del poder esté sujeto a límites y a representantes que actúen pensando en el interés público y no únicamente en su continuidad política. Siguiente. Como tercera conclusión tendríamos la Constitución como límite de poder. La Constitución Política del Perú, al igual que otras constituciones, es la norma suprema del Estado y contiene tanto los derechos fundamentales de las personas como la organización del poder público. Esto implica que ninguna autoridad tiene el poder absoluto y que cualquier reforma constitucional debe ser cuidadosamente evaluada, deliberada y respaldada democráticamente. Como cuarta conclusión tendríamos la responsabilidad de los representantes. Los ciudadanos eligen a sus autoridades mediante el voto y a partir de este momento los congresistas asumen la responsabilidad de representar a la nación. Por ello, la función principal del Parlamento no debería asegurar su permanencia en el cargo, sino defender los intereses del país, legislar con responsabilidad y responder a las demandas de la población. En ese sentido, la prohibición de la reelección inmediata busca recordar que el cargo público es un servicio a la nación y no un beneficio personal. Siguiente. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Marco Mendoza Roque. Voy a continuar con las recomendaciones. Bueno, en base a lo que ya expusieron mis compañeros, como primera recomendación tenemos realizar un seguimiento sistemático de la reforma constitucional, ya que es conveniente establecer mecanismos de análisis periódico que permiten verificar si la prohibición de la reelección inmediata ha contribuido efectivamente a mejorar la representación política y el desempeño del Congreso. Como segunda recomendación, tenemos reforzar las capacidades técnicas del Parlamento, dado el ingreso constante de nuevos legisladores. Resulta necesario consolidar programas de formación continua y asistencia técnica que aseguren una adecuada labor legislativa y eviten la pérdida de conocimiento institucional. Como tercera recomendación tenemos analizar la razonabilidad de la restricción electoral. Se sugiere revisar desde una perspectiva constitucional si la limitación a la reelección inmediata constituye una medida equilibrada frente al derecho fundamental de participación política. Siguiente, por favor. Como cuarta recomendación tenemos impulsar mayores niveles de transparencia y control social para la mejora del sistema parlamentario. Se requiere fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, como justo hablamos en clases, ¿no? Promoviendo una participación ciudadana más activa en la fiscalización de la función legislativa.
Y como última recomendación tenemos consolidar el rol de los partidos políticos para que la renovación parlamentaria sea efectiva. Es fundamental fortalecer la institucionalidad partidaria, garantizando la formación de liderazgos y la continuidad de propuestas programadas, programáticas, ¿no? Bueno, sería todo, doctora, compañeros, por nuestra parte. Muchas A gracias. ver, Diomedes Caicho, por favor, una pregunta rapidísimo. Sí, sí, doctora. A ver, para el grupo, ¿creen ustedes que han atropellado la opinión de los ciudadanos, ¿no? sobre el referéndum del 9 de diciembre de 2018 con la aprobación de la bicameralidad actualmente? Compañero, no te escuché bien. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, repito, ¿cree que han atropellado la opinión de los ciudadanos sobre el referéndum del 9 de diciembre del 2018 con la actual aprobación de la bicameralidad de este año? Colegas, yo puedo responder. Sí, puede sostenerse, puesto que, como usted bien lo dice, pues se ha sido un atropello de la voluntad ciudadana, ¿no? Esta idea, pues, se puede expresar de alguna forma, pues, que existe, pues, una restitución de esta bicameralidad mediante esta reforma constitucional, ¿no? Entonces, obviamente que hay un descontento, es decir, que intentar reintroducir, pues, una nueva consulta vulneraría, pues, el principio de la soberanía popular, ¿no? Es un principio base de un Estado democrático, ¿no? Y esto pues debilita la legitimidad pues de las reformas constitucionales. Eso sería, colega.